La nube. Bueno, muy buenos días, apreciados compañeros de la red del curso Observación y Entrevista para este periodo 1604. Recordemos que estamos adelantando esta serie de capacitaciones con el propósito, los días con el propósito de cualificarnos frente al manejo del simulado de cámara de GESEL, darles la bienvenida. Esta es nuestra cuarta, una quinta, como les había enunciado por chat de Skype. La idea es que logremos tener en ese encuentro la compañía de la doctora Adriana Rojas para que ella pueda visibilizar lo que hemos avanzado en estas capacitaciones. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Nicolás, quien va a ser la persona que en esta mañana nos va a direccionar nuestro encuentro. Bienvenido, profesor Nicolás. Está cerrado el micrófono, profe. Ah, ya, perfecto. Listo. Vale, muchas gracias, profe. Bueno, el día de hoy vamos a dividir en dos momentos el espacio, básicamente, con el objetivo, pues, de que nosotros desarrollemos un buen uso de la cámara como tal. Lo primero que vamos a desarrollar el día de hoy es cómo ir respondiendo estas preguntas con respecto a los casos clínicos, de que muchos de ellos generan como muchas inquietudes con respecto al manejo, con respecto a algunas palabras o terminologías que se utilizan, sobre todo los tres formatos, cómo se van a utilizar como tal. Por otro lado, también trataremos de puntualizar el día de hoy. Voy a designar los roles para ya la utilización del software en el siguiente encuentro. Entonces, para que estemos como muy listos con esto y necesariamente pues preguntemos todo lo que haya que preguntar y en el posterior encuentro que vamos a tener ya vamos a desarrollar, digamos, el caso clínico que elijamos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante el día de hoy como para ir comenzando? Es que me puedan transmitir sus inquietudes con respecto a los casos, qué fue de los casos que no fueron elegidos, lo que como que los alejó un poquito de la elección de ellos. Eh, ¿Qué son estas cositas que todavía nos generan como ruido, nos generan como un poquito de incertidumbre? Y posterior a esto pasamos a la designación de roles para el siguiente encuentro. ¿Listo? Entonces, profes, les abro el espacio para que me comenten un poquito acerca de los casos. ¿Qué fue lo que no sé, de pronto no se alcanzó a comprender o qué es lo que genera dudas o hasta incluso un poco de resistencia a este tipo de casos? Cuéntenme. O por el contrario, todo está entendido acerca de los casos. Profe Nicolás, muy buenos días. Profe, qué ¿Cómo pena está? que Muy buenos días, profe. entré un poquito tarde y no escuché la primera parte, mi profe. Ah, ya, lo que pasa es que estaba organizando la agenda del día de hoy. Arrancamos el día de hoy respondiendo un poquito a las preguntas acerca de los casos clínicos que ya revisamos, como respondiendo un poquito cuáles son las inquietudes para no haber elegido ciertos casos, porque veo que todos se decantaron por el caso número 5. Entonces también hay que generar como esa sensación de comprensión con respecto a los otros casos, porque nos puede tocar cualquiera en cualquier momento. Posterior a ello se designará los roles pues, que vamos a utilizar en el siguiente encuentro con respecto al uso del software, donde ya vamos a estar todo el equipo trabajando desde ahí. Entonces es importante que hoy tengamos todo eso claro para ya solamente el día de la presentación, llamémoslo así, y hacer uso de ellos. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna inquietud con respecto a los casos, algo de pronto no se comprendió, el abordaje que se le puede dar, cómo se va a abordar de pronto. Y como hay tres formatos, pues creo que hay muchísimo de lo que podríamos conversar. Sin embargo, pues si está todo claro, creo que Vale, pasaríamos a la... profe. Vale, profe Ujú. Nicolás. No, nosotros hablábamos en un momento, luego el profe Sui le comentaba, y es que cuando uno mira los casos, la estructura de los casos, pues sí, obviamente tiene un contenido muy clínico, ¿cierto? Ujú. Fuerte clínico. Digamos que en su estructura, ¿no? Porque obviamente el abordaje de la experiencia que uno tiene, pues uno lo puede ir trabajando, abordando a través de las preguntas, ¿cierto? ¿Cómo lo va a enfocar? En el caso mío, que yo escogí el caso 5, Ujú. pues digamos que un poco cuando comenzó a leerlo era el que más tenía relación con mi experiencia. Obviamente he abordado ese tipo de situaciones, pero más de un componente psicosocial, ¿no? Más desde la acción psicosocial en contextos comunitarios, desde ahí ha sido como el abordaje para trabajar
Entonces, digamos que fue con el cual me acerqué más. Los otros, cuando lo leí, pues no ha tenido mucha experiencia, realmente soy honesto, entonces no me sentí identificado. Hay un elemento que sí es claro, que lo hemos venido hablando reiteradamente, y es que como psicólogos, pues obviamente debemos tener una comprensión del comportamiento humano, ¿cierto? Como elementos de base fundamentales, así yo esté en lo educativo, en lo organizacional, en lo comunitario, o sea, hay un componente de la psique humana que nosotros debemos contemplar. Y creo que en ese sentido, sí hay elementos allí, en todos los casos, que uno podría obviamente analizar e interpretar. Pero en algunos, de pronto, cuando se habla, por ejemplo, del DSM-4, cuando se hace toda la configuración desde allí, pues obviamente hablo particular para mí, pues no he tenido ese trabajo fuertemente, ¿cierto? No ha sido como mi experiencia desde ahí. Obviamente uno conoce, obviamente uno sabe de qué se está hablando ahí, pero no ha sido el proceso de empezar a categorizar o analizar desde ahí todo el comportamiento, y era un poco lo que yo miraba frente a los casos que tienen como esa parte de contenido, ¿no? Más de lo semiológico, lo psicopatológico, ¿cierto? Entonces digamos que era más como una apreciación desde ahí, pero obviamente uno debe estar abierto en un proceso de aprendizaje, por eso la idea hoy y es poder mirar cómo se puede abordar y qué es lo que uno evidentemente le podría indicar al estudiante, entendiendo en cuenta que aquí es un ejercicio de entrevista fundamentalmente, ¿no? Porque ya uno pararse desde un campo específico del conocimiento, pues eso los estudiantes tendrán que hacerlo a nivel de posgrado, ¿cierto? Cuando ellos escojan, pero aquí, como es en términos formativos, entonces yo creo que sí tenemos los elementos para poder hacer ese análisis. Entonces digamos que era como un poco mi apreciación, ¿no? Vale, profe, muchísimas gracias. Bien, con respecto a eso, pues lo que se había conversado en un principio y precisamente como obedeciendo a la idea que tiene el curso de observación e entrevista, es que todo psicólogo debe de estar capacitado transversalmente a cualquiera de sus líneas en la evaluación psicológica. Es decir, cualquier psicólogo debe de poder hacer evaluación psicológica. Por lo tanto, cualquiera de los casos que se ven expuestos se pueden abordar. Lo que pasa es que tal vez, no aludiendo a lo que dice el profe, me olvida el nombre, qué pena, el profe Hernán, ¿es? Germán, sí. Hernán, sí. No aludiendo a esta situación, sino más bien con una situación general, es importante empezar a revisar también porque nosotros desde un campo también educativo, social, organizacional, nos hemos dirigido solo a la remisión. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a los colegas se les ha dado simplemente por la remisión. Sin embargo, la evaluación psicológica independiente del campo se debe de hacer por los psicólogos, indiferente de su campo. Que lo podamos o no lo sepamos hacer, hay que volverlo a estudiar. Yo lo decía la anterior vez, hay que volver a reestudiar este tipo de cosas, porque, por ejemplo, la capacidad de preguntas que nosotros generemos es una habilidad que desarrolla como competencia el psicólogo, no el psicólogo clínico únicamente, sino el psicólogo en general. Entonces, por eso enviamos un material a través de la profe Zuli, recuerdo la anterior vez, de cómo formular estas preguntas, cómo hacer estas preguntas, para que las vayamos revisando. Ahora, si nos llega un caso, por ejemplo, de depresión o de ansiedad, por eso me gustaría que conversemos acerca de esos casos que nos generan tanto ruido o que, digamos, no los hemos manejado. Aquí estoy yo precisamente para despejarlos, para poder mirar cómo lo podemos abordar desde una visión, por ejemplo, de la observación y la entrevista, es decir, desde una parte de la evaluación psicológica. Entonces, quisiera que me conversen precisamente acerca de esos casos en los cuales no nos sentimos como muy expertos, muy desde el manejo, pero que nos pueden llegar. Inevitablemente en una organización, por ejemplo, si hacemos parte de una acción psicosocial en las organizaciones, nos puede llegar un caso de depresión y no podemos decir, oiga, yo no manejo eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí, obviamente hacemos la remisión adecuada en el momento de las organizaciones, hacemos la remisión adecuada, pero tenemos que generar algo que es una atención preventiva. La acción preventiva es donde nosotros actuamos con cada uno de estos casos. Eso digamos que no es, alude netamente a la parte clínica, sino más bien a la parte psicológica, psicosocial, del cuidado de riesgo de las personas. Sí, profe Hernán. Claro, profe Nicolás, efectivamente cuando asiste uno en cualquier escenario, hablo particularmente del mío donde he trabajado, el componente social comunitario, cuando está uno haciendo trabajo de campo, cuando uno está haciendo un ejercicio de inserción o trabajo de grupo, ¿cierto? Cuando uno identifica algunos comportamientos o rasgos de una madre, de un joven,
¿cierto? Que evidentemente amerita otro tipo de atención. Es ahí donde uno está haciendo ejercicio de evaluación psicológica, ¿no? Está tratando de entender qué es lo que pasa a nivel comportamental, su conducta, su comportamiento alopsíquico, autopsíquico, ¿cierto? Comienza a mirar eso para uno poder hacer la revisión. Yo creo que eso los psicólogos tenemos que hacerlo. Evidentemente, una revisión no va solamente por nombrar a la persona, sino generar algunos criterios, ¿cierto? Que uno identifica en el comportamiento de la persona que amerita otro tipo de atención. Yo creo que en eso estamos, yo creo que ahí estamos todos, pues, obviamente tomando la docería por los colegas. Creo que ese ejercicio uno lo hace siempre, ¿cierto? Por ejemplo, yo cuando trabajo con los chicos de estudio de caso, trato de inicialmente hacer ese ejercicio, ¿no? Analizar el comportamiento individual, grupal de esa persona y desde allí poder mirar cómo lo vamos a trabajar y abordar. Entonces yo creo que ahí estamos en esa línea, profe Nicolás. Perfecto, profe. Siendo así, me gustaría, si pues no tenemos ninguna inquietud con respecto a los casos que se han planteado, de pronto del manejo que se les puede dar, o bueno, del cuscús que nos genera, yo le llamo, podríamos pasar a la designación de roles. Profe Zuli, ¿sí? Bien, bueno, compañeros y profe Nicolás, quisiera compartir con ustedes pues como una síntesis de lo que abordamos la vez anterior, o sea, hace 8 días, fortalecimiento el tema de los casos. Estuvimos lo que es la estructura de los casos, se explicó a los compañeros de la red que es importante tener en cuenta el título, que es importante tener en cuenta esas intenciones de aprendizaje, que hay que definir con claridad qué integra ese párrafo inicial en el caso, el contexto del caso. Inclusive hicimos preguntas. ¿Cuál puede ser esa diferencia entre ese párrafo inicial cuando se presenta el caso y el contexto como tal del caso? De igual manera, la identificación de personajes que lo integran y ya entrando propiamente a lo que es el cuerpo del caso. Y la información de apoyo con la cual podemos contar para lograr cómo establecer ciertas situaciones que pueden ser generadoras dentro de todo el análisis que el caso nos puede estar presentando. Entonces, esa estructura la consideramos pertinente revisarla y repasarla. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar estos ejemplos, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos con los estudiantes, de hecho, hay una matriz que indica que se debe hacer esas identificaciones. Entonces, nosotros como docentes, como red, debemos tener esas claridades para dar la respuesta al estudiante de una manera correcta cuando nos hagan las preguntas, porque ellos se van a encontrar con ese ejercicio ahorita en el paso 3 que empezamos el lunes siguiente. Entonces, eso fue lo que abordamos y consideraría que, profe Nicolás, si podemos hacer lectura de un caso, ¿sí? O sea, por ejemplo, el caso número 1, el solo hecho de revisar que hay tres documentos. El primero, que es la estructura de los casos anexos docente-director. El segundo documento, que es estructura de los casos anexos estudiante. Y el tercero, que ya es el protocolo de ejecución. Aquí una de las preguntas sería, ¿en qué momento cada esos documentos se estaría implementando? ¿Sí? Perfecto. ¿En qué momento? Porque, por ejemplo, estos documentos solamente se han compartido a la red de tutores y si dentro de esa metodología ahorita los profes lo suben al foro, sería como una pregunta: ¿suben esos 3 documentos al foro? ¿Suben un solo documento para el estudiante y el de docente, director y el de ejecución lo guardan ellos? Sí, esas son como parte de las preguntas que tendríamos y si podemos estudiar uno sería excelente. Gracias, profe Nicolás. Perfecto. Perfecto, profe. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir pasando uno por uno. Lo primero que tenemos que designar, como les había conversado a través de la anterior capacitación, era precisamente que lo que primero tenemos que hacer es designar a los estudiantes que nos van a acompañar a nosotros. Entonces hay 3 tipos de formatos. Un formato que es el docente director, que es básicamente el que va a tener el profesor y el director del curso como tal,
El segundo, se me olvida el nombre, el de los estudiantes, perdón, el de los estudiantes que es para el general, para que el estudiante estudie, y el de ejecución es para los estudiantes que nos acompañen en el juego de rol. ¿Ok? Entonces tenemos tres formatos. El formato más importante que hay que divulgar con los estudiantes es el de estudiantes, precisamente. El de ejecución únicamente se lo otorgamos a las personas que nos vayan a acompañar en ese encuentro. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es designar a los estudiantes. En este caso, yo, por ejemplo, designaré a toda la red de tutores como mis estudiantes. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es darles el caso. Hagamos el ejercicio, profe Zuli, ¿le parece? Podemos proyectar ahí por un momento el caso, el de estudiantes, por favor. Voy a tener en cuenta el caso 1, ¿sí? Entonces, Ok, sí, no hay problema. ¿sí? Usted me dirá, profe Nicolás, ¿cuál de los documentos? ¿El de estudiantes? El de estudiantes, por favor. Sí, señor, bien. Entonces, ya permítame un momento. Comparto la pantalla. ¿Me indican si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer una revisión muy rápida acerca de este caso, precisamente explicándolo un poquito, es decir, los estudiantes tendrán que leerlo. Vamos a simular que nosotros ya hemos hecho la lectura de este caso. Sin embargo, revisemos unos aspectos como muy generales, profe Zuli, de pronto donde se generen inquietudes, porque tal vez leer las 6 páginas se nos come un poquito el tiempo. Entonces, para que todos lo tengamos claro, digamos, esta es la Pues yo estructura. ayudo en la lectura y con eso recogemos algunas preguntas, ¿no será? ¿Cómo, perdón? De pronto, lectura y atentos y recogemos algunas preguntas. Aló. Aló, ¿ahí me escucha, profe? Sí, profe Zuli, sino que se le cortó, no sé si soy yo el que la escucha Ya. muy cortada. Que si está de acuerdo, profe, colaboro con la lectura y rápidamente y recogemos algunas preguntas. Vale, ¿Sí? perfecto. ¿Listo? Listo, profe. Bien, de acuerdo, entonces. Bien, entonces vamos con el primer caso. ¿Sí? Estructura de los casos, recordemos, anexos estudiante. 1, título, la ansiedad está en todas partes. 2, intenciones de aprendizaje. Fundamentancia de la entrevista y demás de evaluación en psicología como herramienta principal en el diálogo clínico, tanto a nivel individual o grupal. Implementar el ejercicio del simulador cámara de Gesell en la caracterización y análisis del caso clínico como método pedagógico que favorece el aprendizaje de estudiantes del curso. Bueno, ahí dice aplicación de evaluación psicológica, pero para este caso es observación y entrevista. 3. Párrafo inicial. El presente caso clínico tiene como finalidad presentar a estudiantes del curso en psicología la entrevista realizada a una paciente de 18 años de edad quien consulta de problemas de ansiedad y dificultades en la relación con su familia, además de generar procesos de aprendizaje en cuanto a entrevista clínica, la cual apunta a evidenciar y contextualizar lo que le sucede a un sujeto en consulta, para de esta forma elaborar hipótesis sobre la etiopatogenia de la problemática y el establecimiento de un vínculo terapéutico adecuado entre entrevistador y consultante. 4. Contexto del caso. La descripción de este caso se presenta durante una entrevista psicológica en un consultorio que cuenta con todos los requerimientos de privacidad y confidencialidad. Cámara de Gesell. Requeridos a una consultante de 18 años de edad quien manifiesta gran malestar y angustia debido a síntomas intensos de ansiedad, pensamientos de minusvalía y dificultades en la relación con su familia. La consultante solicita la entrevista psicológica dado que son situaciones que escapan de su control y afectan diversas y múltiples áreas de su vida, interfiriendo con su adecuado desempeño diario, tanto social, laboral y afectivo. La consultante actualmente vive con su madre y su hermana menor, labora como auxiliar de enfermería, presenta una relación cercana con su madre y distante con su padre, además de relación adecuada con sus compañeros de trabajo, aunque menciona no confiar en ninguno de ellos.
Le cuesta conciliar el sueño y presenta preocupación en múltiples escenarios de su vida. 5. Personajes. Como personajes en este caso clínico se tiene a la consultante, su madre, una mujer con quien tiene una relación cercana, aunque en ocasiones se generan dificultades. Su padre, con quien tiene una relación distante debido a que abandonó a su madre y se fue del hogar por una relación con otra persona y quien maltrataba a su mamá y sus hermanas de 23 y 12 años. La mayor está casada y con hijos y la menor convive con ella y su mamá. Indica ser muy unida con sus hermanas. La consultante es una mujer que mide aproximadamente unos 66 centímetros con textura robusta, cabello negro liso hasta los hombros, su piel es trigueña, ojos claros y con actitud adecuada ante el proceso de la entrevista. Cuerpo del caso, acá dice datos personales, nombre, lugar de nacimiento, género femenino, edad 18 años, procedencia, escolaridad técnico, ocupación empleada. Motivo de consulta. Desde hace aproximadamente unos 2 años siento mucha ansiedad, vivo con ansiedad a toda hora, no sé qué me sucede, siento que me preocupo mucho, estoy intranquila, la manera en que me calmo un poco es comiendo, mucho a raíz de la ansiedad que siento. Le comenté a mi hermana lo que me ocurre y me dijo que en lugar de comer, tomar agua para que se me pase la ansiedad. Historia y descripción del problema. La consultante reporta que siente mucha ansiedad y preocupaciones, que por tal motivo come demasiado, que ahora en lugar de comer toma mucha agua, pero que de igual forma sigue comiendo para controlar y calmar la ansiedad. La entrevista refiere que no siempre ha sido así. Hace 2 años mi papá intentó volver a la casa con un hijo de él y de otra señora y fue lo peor. Mi mamá permanecía de mal genio por las constantes discusiones con él. Yo vivía tensionada y de mal genio casi todo el tiempo. En ese tiempo tuve un novio que me decía permanentemente que estaba gorda, estaba terminando mi colegio y me metí a estudiar enfermería. Entonces estaba presionada a rendir en las 2 actividades académicas, a la par estaba en la banda del colegio y teníamos que estar practicando para un concurso. Ahora mi papá ya no está en la casa ni tengo tanta presión, pero de igual forma mantengo este estado de ansiedad. Reporta que en el trabajo casi no se puede concentrar y que se preocupa por todo. Sus preocupaciones son si su mamá y sus pacientes estarán bien o si les ha ocurrido algo. Si la casa estará sola, habrá hecho bien su trabajo, se aprobará los exámenes de admisión en la universidad y conseguirá casa para mudarse a estudiar, etcétera. En las noches reporta dificultad para conciliar el sueño debido a que puesto supuestamente a descansar, se me vienen a la cabeza preocupaciones del tipo: ¿qué le pasará a mi mamá con el problema de salud que tiene? ¿Me irá bien en la entrevista, prueba de admisión? ¿Habré hecho algo muy mal hoy? Esta última pregunta se la formula la mayoría de las noches, entonces es inevitable hacer un recuerdo de todo lo que ha hecho en el día e igualmente se imagina lo que debe hacer el día siguiente. Y para evitar estos pensamientos se pone a escuchar música, orar y rezar el rosario hasta que se queda dormida. Al tocar el área del sueño, cabe mencionar que la paciente es enfermera, hace turnos de 48 horas y 48 horas en la casa, descansa. Aún así se le dificulta con sueño. Menciona que por el momento está atravesando por situaciones que le preocupan demasiado, como el hecho que su mamá tenga quebrantos de salud. Otra de las situaciones delicadas por las que atraviesa actualmente es que se acercan las pruebas de admisión en la universidad. Manifiesta que la ansiedad se hace cuando está en su casa sin hacer algo. Me desespera estar en la casa sola, sin hacer algo. Quiero estar ocupada, tengo que estar moviéndome y así porque eso me distrae. Consultante reporta que se siente desesperada al no saber la situación. Siente que no puede controlar su ansiedad, que quiere llevar una vida tranquila y relajada. Igualmente quiere comprender por qué se siente así y espera poder sentirse de nuevo calmada. Hallazgos. En la entrevista se evidencian inconvenientes en las áreas afectiva y cognitiva. Reporta malestar en estas áreas y sensación de perder el control. Se denota ansiedad excesiva, situaciones que le generan malestar,
con lo cual recurre a la comida para disminuir el mismo. Presenta angustia emocional y preocupación excesiva, la cual se extiende a múltiples situaciones de su vida. Indica hipervigilancia e irritabilidad, dificultad en la concentración y en ocasiones pensamientos no deseados. Además, dificultades en la relación con sus padres, lo cual también genera gran malestar. 7. Información de apoyo. Este es el caso, compañeros, y pues me he permitido hacer lectura porque es necesario que logremos todos comprender ampliamente el tema. Gracias, profe. Muy bien. Muy bien. Como ustedes se darán cuenta, profes, el anexo de estudiantes es muy superfluo, es decir, deja muchísimo para las preguntas, deja muchísimo con evidencia exacta, a pesar de que se le dan hallazgos al estudiante. ¿Cuál es el fin de hacer un anexo con hallazgos? Precisamente para que el estudiante se vea motivado a decir, bueno, ¿qué es esto de hipervigilancia? ¿Qué es esto de la patología? ¿Qué es esto de la irritabilidad? Porque existen múltiples cosas. Entonces, la idea es que el estudiante se vaya familiarizando con el caso. Si ustedes fueran estudiantes, vamos a hacer un pequeño ejercicio, profe. Si ustedes fueran estudiantes, ¿cuál es una pregunta que les surgiría al recibir este documento? ¿O es muy claro para todos? Imaginémonos en el rol de estudiantes. La primera pregunta sería qué es hipervigilancia, pero estoy segura que los míos no saben ese concepto. Ok, perfecto. Bien, como nos damos cuenta, lo primero que nos surge como pregunta son las etimologías, es decir, de dónde proviene cierta palabra o de cuál es el significado de la palabra, a lo cual nosotros tendremos que estar como muy atentos, no para decirles la respuesta, porque no sé, profesor, a mí me parece que lo ideal es que el estudiante genere conciencia investigativa. Es decir, si yo no entiendo qué es hipervigilancia, como me decían cuando estaba en el colegio, corro el diccionario a averiguar qué es eso. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como tutores? Empezar a motivar a la investigación sobre este tipo de situaciones. No a resolver el caso, porque como se dan cuenta, hay muchos elementos, pero hay pocas formas de resolución del caso. Por dos razones, porque el estudiante pues no está capacitado para eso, y dos, no es la función. ¿Qué puede ser en términos de observación y entrevista? Entonces, en el caso de los estudiantes, en la observación y entrevista, es cómo pregunto o cómo llegué a saber esta información, ¿verdad? Entonces, el estudiante lo primero que se tendrá que preguntar o lo que empezará a preguntarse es, ¿cómo será que el psicólogo o la psicóloga llegó a concretar, por ejemplo, esta información? Subamos un poquito, profe Zuli. Hay unas partecitas que están entre comillas. Ahí, por favor. Cuando me acuesto supuestamente a descansar, se me vienen a la cabeza preocupaciones del tipo, ¿qué le pasará a mi mamá con el problema de salud que tiene? Me iría bien en la entrevista y la prueba de admisión en la universidad, ¿habrá hecho algo mal hoy? Entonces, este relato, ¿cómo llegué a preguntarlo? ¿Qué debió de preguntar el psicólogo para llegar a hacer este tipo de información, a obtener, perdón, este tipo de información? ¿Qué se les ocurre? Vamos a rolear aquí un poquito. Yo voy a ser el profe y ustedes van a ser los estudiantes. ¿Qué se les ocurre, queridos estudiantes? ¿Cómo uno llega a obtener esta información? Profe, buenos días. Yo, como estudiante, Ajá, preguntaría, ¿duermes bien? ¿Sí? ¿O ok, estás durmiendo toda la noche? Y pues el paciente me dirá, no, yo duermo, no sé, 4 horas. ¿Y qué haces durante el tiempo que no duermes? ok, Entonces iría a contestarme, no, yo pienso en mi mamá, yo pienso en la universidad, yo pienso, bueno, todo lo que está relatando ahí, ¿cierto? muy Entonces bien, sería un inicial de descansas, duermes o duermes y te levantas descansado o, ok, o, o me levanto muy cansado. Igual duermo, pero al otro día estoy muy cansado. bien, profe. Vamos a hacer una indicación con lo que acaba de decir la profe Sandra. Démonos cuenta que la pregunta de la profe Sandra es lineal, es decir, es objetiva, va hacia un solo elemento que es ¿duermes bien? Ejemplo, pueden haber pacientes o consultantes que me digan sí o no y que no me amplíen información. Entonces, ahí vamos con la parte de la entrevista. La entrevista corresponde a hacer una pregunta de tal manera que la persona tenga cabida para poder expresar diferentes cosas. Para ello, en el documento encontrarán algo que se llaman las preguntas circulares. ¿Listo?
¿Qué son las preguntas circulares? Son las que me permiten abordar mayor cantidad de información y no dejar en el monosílabo de la respuesta. Si bien muchas personas vienen por sus resistencias o nosotros también como psicólogos tendremos nuestras resistencias, la idea es generar preguntas circulares. ¿Cómo obtuve esta información? A través de una pregunta circular. Es decir, no pregunto únicamente si está durmiendo bien, sino es, por ejemplo, le digo, ¿qué opinas de dormir bien? No, yo pienso que dormir bien es tal cosa, ¿sí? Entonces, cuando yo genero una pregunta circular, a diferencia de una pregunta lineal que se llama objetiva, busco una respuesta grande o que me arroje bastante información. Tal vez la pregunta de la profe Sandra es lineal porque me invita a un monosílabo, si estoy indispuesto a responder a esa pregunta. Entonces, ¿por qué es importante esto que les estoy diciendo? Porque es lo primero que el estudiante tendrá que contemplar. ¿Cómo pregunto las cosas? Es decir, ¿cómo empiezo a resolver las inquietudes o los baches? Recuerden que como psicólogos, la idea también es la indagación y la investigación. Por ende, también los estudiantes cuando nos pregunten, venga, profe, ¿cómo yo pregunto para que me hable de su familia? Dos razones supremamente importantes que espero transmitirles el día de hoy. Uno, dejar de lado el morbo, es decir, la morbosidad de solo chismear, que es la mala fama que tienen los psicólogos de ser chismosos. Que tenga un objetivo la pregunta. Siempre que tenga un objetivo mi pregunta, ¿qué voy a hacer? Entonces, aquí al estudiante, por ejemplo, este pequeño párrafo, ¿de qué me sirve, queridos estudiantes, saber esta información? Esto que acabamos de hablar. ¿De qué me sirve saber cuando me acuesto supuestamente, bla, bla, bla? ¿De qué me sirve eso? Profe, Sí. pues la respuesta que me da el paciente me sirve porque identifico la situación familiar que lleva Ok. la enfermedad que tiene su mamá, Muy ¿cierto? bien. La situación académica que lleva el paciente y sus cuestionamientos respecto a si está haciendo bien o mal lo que hace, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Nos lleva entonces a lo primero y esencial de la observación, la inferencia. Es decir, lo primero que me genera es, oiga, venga, la relación de estas personas puede ser de tal manera. Cuando yo tengo una inferencia como psicólogo, lo que hago es corroborar la información, es decir, infiero. En este caso, yo infiero que tienen una relación bastante cercana, bastante amalgamada o bastante de dependencia. ¿Cómo hago yo para identificar si realmente es así? Preguntando. Entonces, mire que estamos navegando entre la observación y la entrevista al mismo tiempo. Observo, infiero, para poder preguntar adecuadamente. Algo totalmente que les pasa a los estudiantes es que empiezan a preguntar cosas que no tienen un sentido con la otra. Es decir, que no tienen coherencia. En este caso, por ejemplo, me está hablando la persona, cuando me acuesto supuestamente a descansar, se me viene a la cabeza preocupaciones del tipo de qué pasará con mi mamá y demás. Y llega de pronto y le pregunta, ¿y cómo estás con tu papá? Entonces, ¿qué hago ahí? Pierdo todo el contenido que acabo de recibir. No obtiene coherencia la pregunta que acabo de hacer con la respuesta que me acaban de dar. Por lo tanto, cuando les enseñamos a nuestros estudiantes a preguntar, es a que tengan coherencia o que tenga un impacto la pregunta que hagamos. Podría ser que el impacto lo generemos, por ejemplo, a través, aquí dice, cuando me acuesto supuestamente a descansar, se me viene a la cabeza preocupaciones. Bueno, las preocupaciones son del tipo con tu mamá, qué es lo que le va a pasar con la salud, y tú dónde quedas relegada, o tú dónde quedas relegado. Entonces empezamos a hacer preguntas de indagación, si tenemos nosotros, por ejemplo, la pericia para empezar a trabajar con la persona, para empezar a conocer a la persona. Porque si yo me quedo en el chismorreo, le llamo yo, en la morbosidad, lo que digo, lo que podría preguntar es, ay, ¿su mamá de qué sufre? ¿Su mamá cuántas veces ha tenido eso? Le pregunto, ¿a usted de qué le sirve esa información? ¿De qué le sirve la información de la enfermedad de la mamá, de cómo ella llora, de cómo ella sufre, si no va a atender esa parte? ¿Me hago entender, profes? Es decir, la pregunta tiene que ir tan bien focalizada y tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes a preguntar también, que la idea es extraer información, pero para un uso. Porque si solo extraigo información, nos convertimos en simplemente en indagadores y en chismorreos que no nos va a servir para nada en una posible observación u entrevista. Muy bien, profe Sandra. Me gusta eso que dices, porque nos ayuda, por ejemplo, a comprender un poquito más la importancia de la inferencia hacia la pregunta. ¿Listo?
Muy bien. Profe Nicolás, la profe Zunilda tiene la mano Ah, ya. levantada. Perdón, es que no miro acá las manitos, qué pena. Sí, profesor Nilda. Profe Nicolás, o sea, teniendo como complementando lo que pregunta la compañera, yo pienso que una de las cosas que también es importante relacionar en las preguntas es identificar si hay un problema, descartar siempre lo biológico en un paciente. Muy bien, excelente, excelente, correcto. ¿Para qué nos sirve entonces esto? Esto que nos dice la profesora Nilda es fundamental, y es que nosotros recordemos que nuestra parte es la conducta o el comportamiento humano, indiferente de nuestro enfoque sistémico, psicoanalítico, conductista, cognitivo, es el comportamiento humano. Ninguna otra ciencia o disciplina se encarga de eso, ni siquiera la psiquiatría se encarga de la parte biológica. Entonces, cuando yo, por ejemplo, descarto esto, cuando hago una pregunta elocuente con lo que necesito saber, también descarto una parte biológica, lo que ha dicho la profesora Nilda. Nos permite, por ejemplo, decir, ¿y usted ha tenido problemas de sueño toda su vida o esta es la primera vez? O desde este evento. Entonces, cuando identifico la frecuencia, lo que están estudiando los estudiantes en este momento, frecuencia, ocurrencia, cuándo aparece, entonces a mí se me hace más fácil identificar en qué momento si esto es una afectación biológica o una afectación psicológica. Si es una afectación biológica, ¿qué hacemos? Bueno, la remisión existe para ello. Nosotros generamos una remisión para ello. Todas estas preguntas que ustedes se les están generando les van a dar a los estudiantes, quizás no tan precisas porque nosotros ya tenemos un campito de experiencia, ya hemos tenido una historia con la psicología, pero quizás ellos lo primero que van a decir es ¿cómo llegó a tal cosa? Esa es la incógnita tan grande a veces de los estudiantes. ¿Cómo el profesor, cómo el psicólogo, perdón, llegó hasta ese punto? ¿Cómo llegó a indagar? ¿Cómo la persona le llegó a responder lo que quería saber? Y aquí viene el truco, y es que yo no estoy buscando ninguna información precisa. Y eso tiene que quedar muy claro para los estudiantes. Mi información es lo que venga con la persona, no lo que yo deseo escuchar. Pero el pequeño fallo que tienen los psicólogos cuando están en formación es esperar siempre lo que quieren escuchar. Y eso no es lo correcto porque la observación llamémoslo, se contamina con mi percepción y mi inferencia. Entonces, algo que les he dicho en este trabajo, sobre todo, profes, a mis estudiantes es, por favor, las conductas que estén observando que sean objetivas, no inferencias suyas. No es que voy a valorar la alegría. ¿Cómo usted califica la alegría si es tan subjetiva? Entonces, la observación debe de ser objetiva frente a lo que está sucediendo. Hay algo lindo que nosotros trabajamos desde el enfoque, por ejemplo, sistémico de tercera generación, y es no inferir. Y si estamos infiriendo, ¿cómo dice lo que observo de mí? Porque es muy curioso cómo nosotros cuando observamos, ¿por qué nos concentramos en cierta cosa? Eso habla más de mí que de lo observado. ¿Ya? Bueno, es una pequeña cuña, digamos. Entonces, miren que este anexo, el de los estudiantes, a ellos les permite ver y ampliar lo que va a ser el caso, pero no les da información precisa qué es lo que vamos a hacer en el juego de rol. Entonces, cambiemos, por favor, de formato, vamos al formato de ejecución. ¿De pronto hay alguna otra duda con el formato de estudiantes o es claro? Para mí, claro, profe. Perfecto. Muy bien. Vamos con el formato de ejecución. El formato de ejecución es el que nos acompañan los estudiantes a nosotros como profesores en el trabajo de la entrevista que vamos a hacer. Es decir, manejémoslo en este orden. Yo voy a ser el terapeuta, entre comillas, y mi estudiante va a ser el coterapeuta. Él también va a preguntar, pero quien va a dirigir soy yo. ¿Listo? Y como yo voy a dirigir, tengo que prepararme también. Entonces, todo esto que venimos haciendo últimamente es precisamente para prepararnos a la pregunta que tengamos con respecto al caso. ¿Qué les sugiero, profes? Una sugerencia que les hago. Generen preguntas generales, es decir, objetivas, que les permitan una ruta durante el encuentro. Si no, no estamos muy familiarizados con hacer este ejercicio de preguntar, se nos va a dificultar mucho en el momentico improvisarlo todo. O por otro lado, hacerlo lo opuesto, tratar de que todo funcione en un mismo orden. Ninguna de las dos es funcional. Entonces lo que podemos hacer es generar unas preguntas orientadoras con respecto al caso,
como profesores para que nosotros dirijamos el encuentro. Pero de ahí que puedan surgir nuevas preguntas durante el encuentro es maravilloso porque en eso consiste. ¿Listo? Entonces hay que generar dos posturas importantes, profes, y es una, ceder ante el control, es decir, a la idea de controlar el encuentro, sino más bien vivir el encuentro o experimentar el encuentro. En segundo lugar, estar preparados para el encuentro. ¿Listo? Con esa salvedad podremos guiar a nuestro estudiante a que pueda hacer preguntas elocuentes. Si quieren, al final hacemos un pequeño ejercicio como para que nos familiaricemos con esto. Profe Nancy. Bien, hay algo que es recurrente en nuestros estudiantes y es cuando uno, por ejemplo, está en los CIPAS, ¿cierto? Y plantea preguntas reflexivas o analíticas frente a los temas que uno está desarrollando, pues siempre hay un silencio eterno, ¿no? Ahí. Ahí lo que haríamos nosotros es, y les plantearíamos una forma de iniciar con una pregunta para que ellos se ambienten. Ese sería un elemento importante, ¿no? Me parece bien interesante eso, profe Hernán. Precisamente, a veces la pregunta que nos puede funcionar, y sobre todo cuando hacemos estudio de caso clínico, es algo, no sé si es elemental, pero a mí me parece que es muy funcional, y es, por ejemplo, ¿qué les pareció el caso? Oiga, no me pareció interesante por esto, no me gustó esto. Ya las preguntas, y bueno, esto nos enseñan un poquito más como clínicos, pero las preguntas que son de experiencia propia son mucho mejor recibidas que las las preguntas evaluativas. Entonces, siempre que iniciemos un conversatorio, arranquemos con una pregunta de experiencia personal. Eso ayuda muchísimo a que la gente se conecte con, yo sé sobre eso, yo voy a hablar sobre eso. En este caso, por ejemplo, ¿ustedes habían escuchado sobre ansiedad de esta manera alguna vez? ¿Habían tenido un familiar que le pasó algo similar? Entonces los estudiantes hacen clic y conectan con esa idea, empiezan a conversar. Una vez los tenemos enganchados a los estudiantes con respecto a esa pregunta, lo que empezamos a generar son preguntas evaluativas. Bueno, ¿qué les pareció esa relación que tiene con la mamá? Entonces empezamos a indagar qué tanto sabe el estudiante. Es de ahí la importancia de que el estudiante haya leído antes de entrar al encuentro, porque de lo contrario va a estar muy perdido con respecto a lo que se va a trabajar, a menos de que tenga una capacidad de aprehensión de la información tremenda. En todo caso, si no es así, se va a perder con mucha facilidad y pues como ustedes saben, no nos vamos a poder detener por uno y esperar que los 166 estudiantes pues se queden en su ejercicio, ¿ya? Entonces, es Profe importante... Nicolás, tengo Profesor Zuli. me interrumpí, ahí tengo una pregunta, es que no la quiero dejar pasar. Uh-huh. En el diseño, por ejemplo, del paso 3, que está próximo, hay varios, dentro de esos anexos está uno que corresponde al formato para la elaboración del cuestionario. Este anexo se ha estructurado ¿con qué fin? Con el fin, pues, de ayudarle al estudiante a que pueda organizar la información, básicamente. Entonces, pues, ese anexo tiene el nombre del caso, el contexto, el enfoque asociado, el nombre del entrevistado, y en el anexo, pues, están 3 apartados: el apartado del inicio, el del desarrollo y pues el apartado de cierre. Cada uno de estos apartados tiene 3 preguntas o tres ítems donde se estaría formulando la respectiva pregunta. Ese es como el cuestionario guía. Sin embargo, es un resultado que el estudiante va a entregar de su proceso de cómo formula preguntas, ¿cierto? Porque de acuerdo a lo que usted menciona, la formulación de preguntas es clave lograr el objetivo dentro del proceso de la entrevista. Igualmente observo que se pueden estar generando más preguntas en el encuentro, ¿sí? O sea, hago la claridad porque si bien los estudiantes van a entregar este anexo con este cuestionario, no significa que de pronto en el encuentro práctico se dejen de generar otras preguntas, ¿sí? Uh-huh. Es como una observación que quería hacer. Gracias. Bien, profe Zuli, eso nos podría facilitar incluso para ir haciendo la tarea en la medida en que estamos mirando el juego de rol. Es decir, si yo como estudiante tengo la inquietud, oiga, ¿qué pasaría si yo pregunto esto? Espectacular que lo pudiera hacer en el juego de rol, para ver qué pasaría. Entonces,
He de ahí la necesidad de que los estudiantes, antes de pasar a escena, antes de ser elegidos, hayan estudiado el caso. Entonces, profe Zuli, ahí tendremos que tener en cuenta primero que el caso debe de ya haberse leído, o sea, en principio ya debe de haberse leído. Segundo, no sé de qué manera, pero creo que la mejor forma es como haciendo una evaluación en un CIPA o en un encuentro con ellos, mirar qué estudiantes nos van a acompañar. Y tercero, ya desarrollar pues todo el ejercicio de juego de rol como tal. Entonces, creo que es importante saber esto o que puntualicemos esto para que nosotros podamos escoger estudiantes que se ajusten realmente a la necesidad que tenemos del manejo del caso. ¿Listo? Como para que lo tengamos en cuenta, ¿no, profes? Claro que sí, mi profe. Y aquí en esta parte, recordar que hay que partir el caso. Ya el lunes empieza el paso 3 y desde el principio compartamos el caso en los foros para que los estudiantes empiecen a estudiar y empiecen a familiarizarse con él, porque la formulación de las preguntas no se va a realizar de un momento a otro, es un proceso como estamos estudiando. Ok, creo que, bueno, algo importante, ya un nuevo aprendizaje, por ejemplo, aquí nos genera y es que el caso debe de ser impartido desde el principio para que el estudiante tenga, digamos, todo este tiempo que ha estado en otras actividades, pudiera haberlo leído, le puede servir. Y también mirar las fechas, profe, creo que es otro aprendizaje que me queda de esto, y es mirar las fechas, porque si, por ejemplo, generamos nosotros el juego de rol faltando 2 días para el cierre de la actividad, pues el estudiante se va a aturdir y va a tener una dificultad grande. Podría ser que hagamos el encuentro, bueno, ya estamos un poco sobre el tiempo en ese sentido, podríamos hacer el encuentro en 2 semanas de haber iniciado la actividad, entendiendo que esas primeras 2 semanas el estudiante ha leído los documentos que debe de leer y el caso clínico. No sé si ese es el mejor modus operandi, profe, para darle manejo. O no sé si Bueno, en esta tercera actividad arranca el uso del caso. Esa es mi sí, pregunta. sí, efectivamente, profe Nicolás, en el paso 3 ya ellos empiezan a construir el cuestionario teniendo como referencia el caso, ¿sí? Ok. Inclusive hay 3 anexos, va a haber un cuadro comparativo frente a la tipología de preguntas, está el siguiente anexo que corresponde al cuestionario como tal y tenemos otro anexo igualmente dentro de este paso 3. Entonces, nos vamos a concentrar en el caso. O sea, toda esta actividad va a estar direccionada a la formulación de preguntas. Acá el fuerte va a ser ese. El Ok. fuerte va a ser ese, y pues acá sí para la red la orientación es el documento que el profesor Nicolás nos compartió desde el principio, que por acá lo tengo y les voy a volver a compartir el enlace, la entrevista como intervención de Carlton, porque aquí en este documento sí especifica los tipos de preguntas. Dentro de los contenidos del curso también hay otros documentos sugeridos, sin embargo este refuerza el objetivo que queremos nosotros alcanzar cuando estemos construyendo el cuestionario, ¿sí? Y también el cuadro comparativo de los tipos de preguntas. Entonces, son herramientas y por eso necesitamos desde el principio generar estas construcciones para que se dé una adecuada comprensión de lo que queremos hacer. Así está estipulada la estrategia, profe Nicolás, porque cuando lleguemos al paso propiamente 4, que es el ejercicio práctico, en ese momento esperamos ya tener la distribución de la creación de salas y mientras que se va dando como los encuentros paulatinamente de acuerdo a los grupos, ¿qué se hace en el foro? En el foro se genera un proceso de análisis ya y se construye un diario de campo para el momento en que les corresponde ingresar a la parte práctica ya con el cuestionario construir en el paso 3, ¿sí? Ese es como todo el proceso, por eso es tan importante ahorita cuando entremos a este paso 3, porque ya es definitivo con el caso, con la construcción de preguntas y con las bases que vamos a tener para llegar al ejercicio práctico. Y lo que usted menciona, importante, si alcanzamos a hacer CIPAs y si alcanzamos a hacer un juego de roles preliminar para que cuando estemos en la cámara no vaya a ser, digamos, el impacto tan fuerte en el encuentro.
Ok, bien, profe. Bueno, rescato varias cosas para continuar ágilmente. Por lo tanto, me voy un poquito pensando si es necesario hacer 2 encuentros de uso de cámara de Gesell o solo uno, que vaya intermedio entre el tercero y el cuarto paso, que eso nos facilitaría mucho, aunque los dos pues sería mucho más rico para el estudiante tener 2 espacios, pero más difícil para coordinar los 2 espacios como tal. Entonces, voy a dejarlo como en tela de decisión. Vamos a ir mirando, pues, dependiendo de la necesidad. Y ya les estaré comentando si es necesario que hagamos 2 o 1. En todo caso, esta tercera actividad que viene con la formulación de preguntas, el estudiante ya puede irlas haciendo con el estudio de caso del formato de estudiantes, ¿ok? Entonces, a la mitad del curso, cuando hayamos desarrollado un CIP, hayamos acercado al estudiante, ahí sí compartiremos este protocolo de ejecución, ¿listo? ¿Cuál es el protocolo de ejecución entonces? El protocolo de ejecución, como les venía diciendo, es el que usará el profesor y usará el estudiante de juego de rol, ¿listo? Entonces, comenzamos, profe Zuli, para ir desarrollándolo. Entonces vamos a hacer la lectura. Sí, yo Entonces, pensaría listo, que vale. los elementos que cambian únicamente, porque mire que abajito, por ejemplo, se utiliza entrevista semiestructurada y demás, pero más abajo está otra vez explicado el caso. Entonces, bueno, mejor dicho, vamos leyéndolo y vamos sacando las inquietudes. De ¿Listo? acuerdo. Y claridad, el protocolo de ejecución entonces sería para el paso 4, ¿cierto, profe Nicolás? Este es Ajá, para el 4. O sea, compañeros, compartimos el del estudiante en el paso 3, ¿sí? Y el de ejecución en el paso, ¿de acuerdo? Sí, esa es correcto. la indicación. Listo. Ejecución. Objetivo enlazado al interés a evaluar del curso. Conceptos a tener en cuenta. Los siguientes conceptos ayudan a entender el caso clínico a profundidad. Características y sintomatología de la ansiedad. Componente cognitivo de la ansiedad. Factores de riesgo o consecuencias de la ansiedad. Para el proceso de entrevista y evaluación se deben tener en cuenta los siguientes instrumentos. Entrevista semiestructurada. Esto le permite al entrevistador una forma de encuentro, comunicación e interacción de carácter interpersonal con la finalidad de intercambiar experiencias e información. Se tiene un esquema a nivel mental o escrito de lo que se quiere preguntar y la información que se pretende recabar. Preguntas como datos personales, motivo de consulta, áreas de ajuste, frecuencia, intensidad y periodicidad del malestar a nivel cognitivo, emocional y conductual son necesarios. Observación directa, en la cual el entrevistador se basa, junto con la entrevista, como método de exploración psicológica, la cual debe estar presente durante todo el proceso de entrevista. Ser un observador activo es clave para la recogida de información. Observar gestos, face y posturas es fundamental en el ejercicio. Examen mental es la descripción y evaluación que hace el entrevistador de la capacidad actual del entrevistado, saber cómo llega y cómo permanece durante la entrevista, mediante la evaluación del aspecto general, del comportamiento, afecto y cognición del individuo. Aspectos como orientación, atención, memoria, contenido y curso del pensamiento y lenguaje son importantes para este proceso. Nota aclaratoria. Estimado docente y director de curso, una vez tenido en cuenta los instrumentos básicos anteriormente mencionados, es importante que soporte la evaluación del caso en los siguientes instrumentos opcionales a tener en cuenta, los cuales puede consultar en Internet y son de libre uso. Inventario de depresión y de ansiedad de Beck. Escala de ansiedad de Hamilton. Apgar familiar. Asimismo, verificar en el centro de la UNAD desde dónde se encuentre, de cuáles pruebas se dispone para su uso. Desarrollo de la actividad. Ejecución del caso. 45 minutos, 1 hora. Retroalimentación. 40 minutos. Proceso evaluativo del caso. 35 minutos. Objetivos a evaluar.
Fundamentar la importancia de la entrevista y de técnicas de evaluación en psicología como el inventario de depresión y de ansiedad de Beck, escala de ansiedad de Hamilton y el Apgar familiar como herramientas en el quehacer del psicólogo clínico, tanto a nivel individual o grupal. Implementar el ejercicio del simulador de cámara de Gesell en la caracterización y análisis de un caso clínico como método pedagógico que favorece en los estudiantes del curso. Realizar un entrenamiento en habilidades como observación, escucha y registro, teniendo en cuenta la aplicación de instrumentos de evaluación psicológica como el inventario de depresión y ansiedad de Beck, la escala de ansiedad de Hamilton y el Apgar familiar, de acuerdo a estudio de caso, a fin de fomentar el aprendizaje campo teórico y práctico. Acción del ejercicio. Director y docente, como acciones sugeridas al abordaje, se tienen en cuenta las siguientes. 1. Preguntas en entrevista para recabar información en la cual se debe preguntar de forma amable y cálida, generando confianza, información como datos personales, motivos de consulta, áreas de ajuste, familiar, social, académica, afectiva, sexual y biológica, que permita un acercamiento a la historia del problema y un panorama del caso. Pueden ser preguntas abiertas, cerradas, circulares, las cuales promuevan una visión amplia del problema, ya que es relaciones entre distintos hechos, pasados o futuros. 2. Establecimiento de rapport. Le permite al entrevistador establecer una relación de confianza con el entrevistado, lo cual posibilita la colaboración necesaria entre las dos partes, a fin de lograr una ciudad en el entrevistado. 3. Interpretar lenguaje no verbal, lo cual posibilita al entrevistador el interpretar y analizar las conductas paralelas o alternas que acompañan el discurso verbal del entrevistado, poniendo de manifiesto un paralelismo entre lo que menciona el entrevistado y sus posturas, sus gestos, expresiones faciales, su postura corporal, su gestualidad, su apariencia física y ademanes. 4. Uso de parafrasis. Esto permite al entrevistador recapitular con sus propias palabras la información que está aportando el entrevistado, lo cual tiene un objetivo, el entender la magnitud de lo mencionado por el consultante y el hacer saber al entrevistado que se le está prestando atención y que se le entiende en lo que refiere. Así sabe cómo percibe la situación el entrevistador. 5. Manejo de autorrevelación por parte del entrevistador, que consiste en revelar por parte del entrevistador información o experiencias personales a fin de permitir la identificación en el entrevistado que facilite la apertura psicoemocional, aumente la empatía y proporcione estrategias de modelado. Esto, manejar e interpretar silencios. Cuando esto sucede no quiere decir que el consultante no sabe qué responder. Un silencio en el proceso de entrevista puede indicar, por ejemplo, resistencia al proceso. Es importante permitir los silencios al entrevistado y cuando esto suceda se debe estar muy atentos a sus gestos, a su expresión corporal. Es importante elucidar en qué momentos se ha quedado en silencio y de esta forma hacernos una idea de lo que sucede en su cabeza. Asimismo, es importante preguntarse el entrevistador cómo se siente con estos silencios el entrevistado. 7. Evaluar soluciones ensayadas. Esto le permite al entrevistador saber con qué recursos ha contado el entrevistado para hacer frente a la situación de malestar. ¿De qué forma le ha enfrentado? Proporcionándole un nuevo punto de observación a fin de lograr nuevas soluciones a la situación problemática y nuevas estrategias de desenlace a las ya tradicionales. Ok, perfecto. Bien, profes, como ustedes se dan cuenta, este es un protocolo mucho más estructurado y mucho más profundo para que la persona, en este caso el psicólogo,
tenga las habilidades o tenga el foco claro de lo que se busca. Ahora bien, subamos un poquito, profe Zuli, a la parte inicial en las herramientas. Por ahí, ajá, por ahí, en la notica, por favor. Ahí, ajá. Bueno, profesor, como ustedes verán, hay diferentes tipos de escalas y de herramientas que se van a utilizar como tal. Yo sé que de pronto en el curso no se van a necesitar de observación e entrevista todas, por ejemplo, el inventario de depresión y de ansiedad de Beck. Si bien esto nos permite generar en un proceso de entrevista y generar información, no es nuestro foco atencional del curso como tal. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el tutor o el docente encargado? Y es empezar a mirar cuáles herramientas son realmente las que aplican. Por eso, este protocolo se revisará con el estudiante una vez el docente tenga claro qué es lo que se va a hacer. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de ansiedad, si bien se utilizan todo esto, hay muchas cosas que, como ustedes se dieron cuenta, son para evaluación psicológica, es decir, para la totalidad del encuentro. En caso de observación y entrevista, ¿vemos lenguaje verbal y no verbal? Por supuesto que sí. Entonces, eso sí tendremos que explorarlo. Ya nos dicen, en los 7 puntos de abajo, nos dice cada una de las cosas que nosotros podemos recabar. Ya tienen también el protocolo como docentes para ver cuál es su postura, qué es lo que ustedes deben de hacer en la retroalimentación y demás. Y 3 preguntas esenciales que deben de preguntar, tanto a nivel conductual, cognitivo y fisiológico del estudiante que vaya a desarrollar el ejercicio. ¿Listo? No sé si en este haya dudas. Yo creo que este es muy claro, pero sin embargo pueden gestarse dudas, profes. Profe Nicolás, una pregunta. Si bien es cierto, aquí en esta parte, en la nota aclaratoria, esto es para orientar al estudiante que en el proceso de evaluación se implementan herramientas, ¿cierto? Estos test, pero no significa que se vaya a abordar en nuestro curso. ¿Cierto? No Por ejemplo, necesariamente. no vamos a implementar la escala, ¿cierto? Por ejemplo, No. la escala de ansiedad de Hamilton no la En vamos el a implementar. ejercicio, tal vez sí, profesor. En el ejercicio, es decir, por ejemplo, el conocimiento. El inventario de depresión y ansiedad de Beck es súper sencillo de comprender, pero a lo que me refiero es como hay ciertas herramientas que sí se van a hacer visibles en el ejercicio. Por eso la intención es que, por ejemplo, el estudiante que vaya a hacer el juego de rol, si ustedes se dan cuenta con el protocolo de estudiante, es suficiente para hacer un juego de rol. Es decir, en el primero que vimos, aparece, por ejemplo, la persona dice tal cosa, la persona se comporta de tal manera. Entonces, el estudiante tendrá que adoptar ese papel, meterse en ese juego de rol y empezar a rolear con esto. ¿Qué hará el psicólogo, la psicóloga encargado con sus estudiantes? Y es empezar a recapitular cómo evalúa, por ejemplo, la ansiedad. Porque dudo mucho que una persona únicamente con la observación tenga la pericia tan grande de decir esto es ansiedad. Entonces, puede que existan ciertas características que nos ayuden como a identificar esto, pero hay que tener mucho cuidado al estudiante las indicaciones que les demos. En otras palabras, queridos profesores, esto es Profe, muy responsabilidad de nosotros cómo manejemos esta situación. Sí, profe Karina. pero no nos saldríamos nosotros, digamos, de de la línea que corresponde del curso de observación y entrevista. O sea, No, yo profe, ahí estaría como medio confundida porque nosotros, digamos, como he aprendido que tenemos como una línea, o sea, de aquí para allá no pasamos porque nuestro curso bien está claro, observación y entrevista. Entonces yo ahí estaría como un poquito como medio confundida. Ok, profe. Bueno, no hay necesidad de limitarnos frente al uso de las herramientas para hablar, por ejemplo, de una entrevista, porque la observación también, mejor dicho, el proceso de observación y entrevista viene mediado por estas herramientas. Ahora, que nosotros entremos a profundizar, bueno, vamos a analizar la escala de Beck desde ansiedad y depresión, eso ya no nos corresponde, porque esto no es ni psicopatología, ni uso de herramientas psicológicas, ni nada por el estilo. Pero lo que sí podemos mostrar a los estudiantes es que, oiga, dentro de una observación y una entrevista también existen instrumentos, como las entrevistas semiestructuradas, como las escalas, la observación directa, el examen mental, todo eso viene dentro del proceso de observación y entrevista. Entonces, al estudiante hay que mostrarle también en el juego de rol que existen muchos más elementos. Por ejemplo, existen muchos más elementos como el estilo terapéutico, pero que no vamos a abordar ahora.
Es decir, como que quede el ruido de, oiga, mire, esto es lo que va a pasar en el futuro, pero lo que nos interesa es observación y entrevista. Yo quisiera, profes, pues en la medida en que nosotros nos sintamos cómodos, no nos sintamos limitados a decir, bueno, hasta aquí llego y no hay más allá de eso, porque el estudiante va a quedar un poco perdido cuando le digamos, listo, hay que identificar la ansiedad, vamos a identificar cómo es la ansiedad. Y hasta ahí lo cortamos, pues el estudiante va a sentir como, oiga, pero ¿qué se hace con la ansiedad? O sea, ya conozco cómo observar la ansiedad, pero ¿qué se puede hacer más? Entonces, profe, sí es importante como que nos preparemos para este tipo de escenario, para aprender, ¿no? También para aprender un poquito más acerca de lo que ya venimos manejando y tal vez cruzar un poco la línea, pero cruzarla con delicadeza, le llamo yo. Es decir, saberla cruzar. Decir, bueno, esto no vamos a hablar. Por ejemplo, yo hace un momentico les hablé algo de psicología sistémica, terapéutica, pero de eso no ondeé, simplemente dejé el dato, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa acá. Dejo el dato de que existe una escala de depresión y ansiedad y que se puede hacer así de pronto en el juego de rol, para los que tengan un poco más de pericia con esto, se puede hacer de esta manera, pero que eso no vamos a abordar en este momento. Pero que les quede la inquietud al estudiante de que hay algo más después de la observación y la entrevista. ¿Listo, profe? Muchísimas gracias. Muchas Vale, gracias, profe. profe. Con gusto. Em, Eh, Y sí, profe profe. Nicolás, y hago la acotación que efectivamente si tenemos este protocolo de ejecución, nos está dando ese camino, ese derrotero de los aspectos que nos van a permitir adelantar la evaluación, ¿cierto? Correcto. Acá nos está indicando pues que debemos tener la entrevista semiestructurada, debemos implementar la observación directa, debemos retomar nuevamente esos conceptos de lo que es el examen mental y lo estaremos pues también explicando a nuestros estudiantes. Y aquí pues ya uno empieza a hacer la explicación y para que se comprenda que no solamente cuando observamos y entrevistamos se da un concepto definitivo, no, sino que a su vez va acompañado de herramientas que va a permitir complementar con esa persona constante, pero lógicamente pues eso ya es complementario de los otros cursos que también apoyan el plan de estudios del programa de psicología. Entonces, y también quería dar otra opinión, profe Nicolás, pensaría que de pronto los roles que usted nos va a asignar podemos trabajar sobre este caso, ¿cierto? Ya que hoy lo leímos, podemos trabajar sobre este Perfecto. caso y podemos hacer nuestra distribución de roles. Perfecto, sí, de hecho esa era la propuesta que les iba a hacer, me leyó la mente ahí, profe Zuli, y me gustaría que tratáramos este caso igualmente en la cámara para que tengamos más familiaridad y con todo lo que les he explicado, no lo perdamos, pero sí es importante que esto que estamos haciendo lo hagamos con absolutamente todos los casos, es decir, que los estudiemos, que estemos como muy presentes. Una cosita primordial ahí, profes, es que dentro del programa de ejecución, también tengamos en cuenta que desde cuenta, mejor dicho, que le están diciendo todo por dónde tiene que ir. O sea, mejor dicho, tiene todas las herramientas, como usted es ejecutarlas. Pero hay algo que usted debe de hacer por cuenta propia y con sus estudiantes, es las preguntas. Es decir, en eso no podemos reparar, no podemos decirle, oiga, pregunte tal cosa o pregunte tal vaina, pero lo que sí se puede hacer, por ejemplo, y lo que vamos a hacer el día del software es que yo o alguno de los que trabajamos dentro de una cámara de GESEL les vamos a decir, profe, pero ¿qué intención tiene esa pregunta? ¿O cómo le podemos? Entonces, yo les sugiero que vayan como formulando unas preguntas ustedes con respecto a este caso para que la siguiente ocasión se intenten. No me digan nada, no me cuenten nada de las preguntas que van a hacer y las hacen. Entonces, cuando yo las evalúo, como si estuviéramos en una cámara de GESEL, profes, yo las evalúo del otro lado y les digo, oiga, profe, ¿qué intención tiene esa pregunta? O hacia dónde va direccionada esa pregunta. No nos sintamos evaluados, profe, sino más bien preparados. Preparémonos muy bien para el encuentro con nuestros estudiantes. ¿Listo? Entonces, no hay nada que reparar en términos de la estructura del caso, pero sí en las preguntas. Y las preguntas sí es algo que compete al curso directamente. Cómo hacer preguntas, cómo evaluar las preguntas y cómo realizarlas, ¿vale? Listo, profes, pasemos al último protocolo ágilmente como por efectos del tiempo, ¿no?
Este es el último, profe, el de docente directo, porque ya estudiamos el de estudiante, el de ejecución, y este es el último. Ujú. Perfecto. Bueno, saltémonos esta partecita de párrafo inicial, pasemos a la parte de la función, porque creo que esto es la definición del cuerpo del caso. Como se dan cuenta, es lo mismo, exactamente lo mismo que ya veamos, sino que con unos elementos un poco más específicos. Ejemplo, las áreas. Por ejemplo, las áreas de cada uno de estos. Este lo debe de leer tanto tutor como director, ¿listo? Es decir, esto ya no lo tiene que saber el estudiante, ninguno, ni el que va a hacer juego de rol, ni el que nos va a acompañar mirando. Entonces, vamos desde aquí, desde las áreas, profe. Esto es más puntual porque entonces el docente tiene muchísimo más cavidad que el estudiante para preguntar, pero ahí es donde nosotros nos tenemos que sentir descrestados por el estudiante que logra recabar esta información que vamos a leer sin la necesidad de habérsela dicho. Eso es lo interesante. ¿Listo, profes? Entonces vamos a leer esto que nosotros ya sabemos de antemano, ¿vale? Bien, entonces empezamos desde el área familiar. Del mismo caso, listo. Área familiar. Profesor, si quiere le ayudo. Listo. Si quiere le colaboro. Vale, perfecto. Adelante. Área familiar. En cuanto a esta área, la consultante refiere ser la segunda de 3 hermanas y llevar en general una buena relación con ellas. La relación con su mamá es muy buena. Estamos muy unidas y nos queremos mucho. Con su padre tiene escasa o nula relación debido a que él maltrataba tanto física como verbalmente a la mamá. Sus padres se separaron hace 6 años debido a las constantes peleas entre la pareja. Mis papás peleaban mucho porque mi papá siempre llegaba tarde y borracho a la casa, le pegaba a mi mamá y a nosotras. La paciente vive actualmente con su mamá y su hermana menor, que tiene 12 años de edad. Su hermana mayor tiene 23 años, está casada y vive con su esposo. Su papá vive con otra señora, 3 hijos de ella y un hijo en común. Menciona que le da ira con él porque nunca se ha preocupado y tampoco ha tenido algo para nosotras que somos sus hijas. En cambio, para los hijos que no son de él, sí se ha esmerado por tenerlos bien. El área social. La consultante señala que esta área no se ha visto afectada significativamente. Igualmente reporta tener buena relación con sus jefes y con sus compañeras de trabajo, pero que no confía en ninguna de ellas, porque en ocasiones las he sorprendido hablando a mis espaldas. Indica que su apoyo incondicional está representado por su familia, madre y hermanas, y su mejor amigo. Dice tener muy buenas relaciones con sus pacientes y la familia de estos, al punto que la invitan a cumpleaños y reuniones familiares. Lleva a sus pacientes a misa todos los domingos que tiene turno. En general se considera buena funcionaria, responsable y comprometida. El área académica, en lo que el área académica de la entrevistada respecta, se puede mencionar que repitió 6º grado debido al hecho de la separación de sus padres. Me afectó mucho cuando mi papá se fue de la casa, no quería hacer nada y por eso perdí el año. De igual forma se menciona que durante su vida escolar se le facilitaban las materias de química y biología. La materia que se le dificultó fue contabilidad. Actualmente es técnica en auxiliar de enfermería y con posibilidades de ingresar a la universidad a estudiar medicina. Área afectiva. La consultante manifiesta a los 14 años tuvo su primer novio, relación que duró 3 años, lo quiso mucho y se terminó porque él se fue a estudiar a otra ciudad y allá conoció a otra persona. Lo que no le gustaba era que él siempre le decía que estaba gorda y que a él las mujeres gordas no le gustaban. La entrevistada reporta sentirse mal porque piensa que sus novios han estado con ella solo por satisfacerse ellos mismos. Han estado conmigo solo por satisfacción, por tener relaciones sexuales, por lo que soy por fuera y no por lo que soy por dentro. Área sexual. La entrevistada refiere que en general sus relaciones sexuales han sido satisfactorias, pero piensa que sus novios han estado con ella por este aspecto y no por lo que ella es
reporta que su última pareja sexual fue su antiguo novio. Área biológica. Como antecedente de sus abuelos y padres podemos mencionar que su abuela paterna padece de diabetes, su abuela materna de hipertensión arterial y su madre de trombosis venosa profunda. La consultante padece de gastritis desde hace aproximadamente 3 años, para lo cual consume omeprazol. Muy bien. Hallazgos. Los hallazgos son los mismos. Qué pena, profesor Nilda, de interrumpirte. Sí. Los hallazgos son los mismos que nosotros habíamos identificado. El examen mental sí viene a ser diferente, pero entonces aquí hay una puntualidad que debo de hacerles. En el examen mental, estos aspectos sí debe de conocerlos el estudiante que va a hacer el juego de rol. Es decir, el estudiante que va a hacer el papel de esta chica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ella tendrá que representar todas estas características. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Qué pena, profesor Nilda. Puede continuar. Hallazgos. En la entrevistada se evidencian inconvenientes en las áreas afectivas y cognitivas. Profe, le entendí que no leo los hallazgos o continúo Sí, con el examen podríamos mental. omitirlos porque ya los leímos en la pasada. Exacto. Examen mental, pasemos. Examen mental. La entrevistada al momento del encuentro se encuentra orientada en todas sus esferas intelectivas, auto y a lo psíquicamente, con apariencia, porte y actitud adecuada a edad y género, alerta y lúcida. Euprocésica, con bajo tono afectivo, sin alteración en la memoria, lenguaje coherente y fluido, pensamiento con ideas fijas y de minusvalía, sin alteración en la sensopercepción. Ok, muy bien. Ahí pasamos a impresión diagnóstica. Trastorno de ansiedad generalizada y problemas paterno-filiales. Bien. Ustedes ya conocen, profes, el diagnóstico de ahora en adelante. ¿Cuál es el diagnóstico de esta chica? ¿Qué es importante? Que dentro de este anexo docente-director hay funciones que solo se le pueden otorgar a la persona que va a ejecutar. Pero entonces, aquí es una pregunta y es, más que una pregunta, es una salvedad y es mantener una confidencialidad de lo que va a escuchar el estudiante del juego de rol. Porque la intención es que todos los estudiantes no lo sepan. Entonces, ¿cuál era la forma en cómo nosotros lo habíamos pensado? Y era precisamente no le digamos nada al estudiante que va a hacer el juego de rol, pero nosotros como entrevistadores sí vamos a proponer eso. Por ejemplo, una forma de hacerlo, subamos un poquito, profesor Lee. Un poquito más, un poquito más. Bien, ahí en biológica, bueno. Ahí. Correcto. Muy bien, dice que tiene hipertensión arterial y su madre una trombosis, ¿no? Su abuela. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como para intuir el juego de rol? Oiga, usted me había comentado un poco de que su abuela tenía hipertensión arterial y su madre tiene trombosis. ¿Cómo va todo eso? Entonces, ya dejo el dato y el estudiante lo que tendrá es que ajustarse a eso. ¿Cómo se ajusta él? Ah, sí, yo le había comentado eso. También, pues, ha tenido dificultades por esto, por esto y por esto. Y él ya hablará o ella hablará de lo que conoce. ¿Listo? Entonces, estas áreas es bueno que nosotros las podamos forzar un poquito para que el estudiante que nos va a acompañar como coterapeuta, entre comillas, pueda hacer preguntas. Por ejemplo, empieza a preguntar sobre el área biológica, sobre el área afectiva, sobre el área social. Que eso es algo de indagación y de entrevista. ¿Listo? Ahora, con respecto al examen mental, bajemos un poquito. Sabemos que es una herramienta en principio pues muy biologicista, pero que nos permite reconocer ciertas cosas. ¿Hay alguna palabra que desconozcan, profes, de este examen mental? ¿Alguna que no identifiquemos? Yo se las comento de una vez. Bueno, yo diría que sí, de pronto la europrocésica. Ok, la euprosexia, ¿listo? Ok, digamos que la prosexia o la aprosexia es la atención como tal. Entonces, cuando yo estoy euproséxico, es básicamente una normalidad en mi atencionalidad. ¿Listo? Por ejemplo, hay algo que se llama pseudoprosexia, que la tiene aquí el señor que les está hablando, que es una falta falsa de atención.
Parece que yo no estuviera prestando atención, pero estoy prestando atención. ¿Ok? Entonces, hay diferentes prosexias. Hay la forma, entre comillas, normal, por eso digo entre comillas, es la euprosexia, es decir, estar atento cuando habla con nosotros, cuando se está refiriendo a nosotros. Esta persona es euproséxica en ese caso. Sí, sí fui claro, profesor. Profe, otra palabra Yo no sería entendí. alopsíquicamente. Ok, alopsíquicamente hacemos alusión básicamente a si estamos nosotros conscientes del entorno externo, alopsíquico, y auto hacia adentro. Es decir, si somos conscientes de lo que nos está pasando y lo que está pasando a nuestro alrededor. Una forma muy fácil de evaluar esta situación a través del examen mental es preguntar la fecha, el horario, el nombre. Por ejemplo, una de las maneras en que yo lo hago muchísimo es, venga, ¿usted se dio cuenta de lo que pasó el otro día en el noticiero? ¿Qué pasó el otro día en el noticiero? Bueno, sucedió que el volcán explotó, qué sé yo, el volcán explotó. Ah, sí, ¿y usted cuándo escuchó eso? Yo no me acuerdo de la fecha, ¿usted cuándo recuerda que fue esa fecha? Eso fue el día de ayer, fue el 28/09 del 2022. Ahí evalué, sin necesidad de decirle, venga, ¿usted cómo está? Eso es algo también que van a tener que aprender a hacer el examen mental y es que tiene que ser conversado, no tiene que ser pregunta por pregunta. Por ejemplo, ¿cómo evidencio alteraciones en la memoria? ¿Usted recuerda cómo me llamo? Entonces algunas personas dirán, sí, se llama el profe Nicolás. Algunos dirán, no, no me acuerdo, profe. Entonces yo empiezo a evidenciar dificultades. Lenguaje, fluido, pensamientos, ideas. No sé si de pronto hacemos como un ejemplo de esto. ¿Les resulta como un poco más viable o creo que con eso es suficiente? No, no sé. Ustedes me dirán, profe. En el es lo que podemos hacer el examen mental, ¿cierto? Porque ahí en el mismo encuentro se estaría haciendo esta revisión. Ujú. De acuerdo. De De acuerdo, acuerdo a cómo profe. se va desarrollando, entonces, al hacer al final el análisis, podemos decir que, bueno, así se evidenció la parte afectiva, del lenguaje, del pensamiento, ¿sí? De acuerdo a Ujú. cómo se vaya dando las respuestas. Correcto. Como ustedes se dan cuenta, profes, entonces el examen mental puede conocerlo el estudiante, puede conocer cómo debería de representar, pero entonces aquí viene el taller para el estudiante, y es, por ejemplo, lo que ustedes me acaban de preguntar, ¿qué será euprosexia? Entonces vaya y investigue y de ahí me pregunta. ¿Listo? Vaya, investigue y de ahí me pregunta. Entonces, eso le permite al estudiante también como empezarse a familiarizar con estas palabras un poco técnicas, pero que a la larga nos van a servir para conocer más adelante un examen mental, cómo se trabaja. No sé, profe Zuli, si de pronto en el curso está contemplada la idea del examen mental o ya no corresponde al curso. No, el examen mental, profe, no lo hemos abordado. Okay. Básicamente el curso pues trabaja la observación con las herramientas que hemos venido desarrollando en el paso 2 y en el paso 3 pues queremos concentrarnos en la formulación de preguntas que sí fue como en el proceso de acreditación la sugerencia que nos hicieron que hemos de aprender a hacer preguntas. Entonces pues por eso el examen realmente pues no está Perfecto. incluido acá en esta parte. Bien, son aprendizajes extra. Esto no es necesario, no se va a evaluar, no se va a profundizar, pero son aprendizajes extra para el estudiante. Oiga, miren que hay algo que se llama el examen mental, se utiliza para esto, punto, pare de contar. Entonces, y en el cuarto momento, profe Zuli, ¿qué se va a evaluar? En el cuarto momento ya estamos en la parte práctica, es cuando hacemos el ejercicio con la cámara de Giselle, se va a construir la herramienta que va a ser el diario de campo, el cual los estudiantes que queden con el rol de observador para llevar el registro con todas sus anotaciones. Y ya en el paso 5 es el resumen de lo logrado en la observación con el paso 4 y ahí ya terminamos. O sea, ya ese resumen son el resumen y las conclusiones de lo que se logró observar y apreciar en la entrevista. Y ahí Perfecto, listo, profes. Entonces terminamos. no hay ningún problema con que nosotros abordemos el examen mental como un extra No, dentro de eso. no hay problema, es perfecto y muy pertinente. Mi Ok. profe, tengo 5 minutos de tiempo del Sí, Zoom, entonces no sí, sé sí, sí. si dejamos
asignados los roles y ya tenemos Perfecto. tenemos tareas de formular preguntas, vamos a abordar el caso 1, el que estudiamos el día de hoy. Entonces, pues ya ahí usted nos dirá qué roles vamos a asumir nosotros. Perfecto. Viene la hora cuchi cuchi, digo por acá, ¿no? Bien, profes, ya tengo asignados con mis compañeros de la Cámara de GESEL, tenemos asignados unos roles. Yo voy a ser el terapeuta o el psicólogo que va a estar llevando el caso. Giovanna va a estar, la profe Giovanna va a estar como directora, como parte de la dirección. La profe Adriana Rojas va a estar como la directora del curso y la profe Marcela va a estar como invitada. Ustedes van a ser nuestros queridos estudiantes, pero como recuerdan, hay un estudiante que tiene que ser el que haga el de juego de rol, hay 2 estudiantes que me acompañan a mí. Les pregunto por decisión propia, ¿quién me quiere acompañar a mí y quién quiere ser el estudiante que hace el papel de la chica con ansiedad? Y si no, los designamos. ¿Cómo quieren, profes? ¿Cómo les parece? El resto van a jugar papel de estudiante. Ojo, el papel de estudiante no es de pasividad. También tiene que traer sus preguntas y empezar a generar eso. ¿Listo? Vamos a volver a ser estudiantes, mejor dicho. Profe Zunilda. Profe, yo puedo estar en el rol de acompañarlo, Ok, claro, con... perfecto. Listo. La profe Zunilda, entonces, Está para bien. anotar. O profe Zuli, ¿puede anotar por ahí para tenerlo como un poquito claro? Sí, señor, yo estoy acá, entonces ella sería la coterapeuta. Correcto. Ella me va a acompañar en el proceso de las Ok. preguntas. La profe Zunilda, listo, perfecto, ya apunte acá, mi profe. Listo. Profe Sandra. Profe, una pregunta antes de tomar la decisión. Si yo fuera el paciente, Ok. es que, bueno, no tengo todavía muy claro cómo es el proceso en la cámara. Ujú. Yo expresaría pues todo lo que le pasa a ella, ¿sí? Correcto. Su expresión no verbal, lo que relato, o sea, yo tengo que apersonarme del tema y que me vayan preguntando, yo voy contestando dentro del juego de roles que estamos haciendo, ¿sí? Correcto. Así es. Ah, ok, entonces yo podría ser el paciente, profe Nicolás. Perfecto. Perfecto, profe Sandra. Entonces la profe Sandra va a arrancar con ese paciente y necesito un profe más que me acompañe en las preguntas. Pero no todos a la vez. Por dedocracia, profe Nicolás. Profes, yo creo que este ejercicio les puede funcionar muy bien para que se practiquen en el momento que ya les toque solos. O usted, profe Zuli, designe a quien quiera. Yo recibo Bien, a sí, cualquier pues profe. no me autodesigno porque quiero aprender, o sea, quiero Ok. saber los a todos y voy a asignar al profe para las preguntas. Ok, perfecto, listo. Entonces ya tenemos el rol asignado. ¿Qué tienen que traer los estudiantes entonces? Los estudiantes tienen que haber leído solo el protocolo de estudiante y tienen que traer sus preguntas elaboradas, es decir, qué preguntas le llaman la atención hacerle según el caso que está mirando. ¿Listo? Para el resto no hay tarea de lectura, sino más bien el protocolo que debe ejecutar. ¿Listo? No es más, profes. Entonces, nos vemos ya para el ejercicio, ya cuando estemos en cámara. Les pido pues tener una buena conexión, que es lo que se les pide a todos, tratar de tener un espacio privado, sobre todo para la profe Sandra, tener un espacio un poco privado, un poco donde pueda expresarse con tranquilidad en su roleo. Y también para los profes que me van a acompañar en las preguntas, para que estén un poco tranquilos. Por el momento, pues el rol de director, pues ya están asignados desde este campo. Entonces, por ese lado no nos preocupemos tanto, pero sí preocupémonos un poquito por leer el caso muy bien, estudiarlo, y si tienen alguna pregunta, ahí estoy en el grupo para que me la hagan en el momento que necesiten. ¿Listo, profes? Ok, Bien, pues profe, gracias. Listo, muchas listo. Bueno, profes, entonces gracias, profe, por su creo que orientación. aquí concluimos las capacitaciones explícitas, es decir, teóricas y pragmáticas de cómo lo vamos a hacer. Ahora pasamos a la parte de la praxis, que es básicamente hacer todo lo que hemos visto.
Les solicito que lean los protocolos de cómo le corresponden las labores o actividades a cada uno de los roles. ¿Listo? Antes de leer el caso. Y eso es todo, profes. De acuerdo. Bueno, yo les voy a enviar un correo con toda esta síntesis, con los roles, con las tareas que vamos a atender. Y pues muy juiciosos, el caso es el caso número que vamos a abordar en la parte práctica en 8 días. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y estamos ahí conectados frente a lo que se necesite. Listo. Profe, Zuli, me regala ahorita unas palabritas para algo del curso, pero ya fuera de esto, ¿listo? Claro que sí. Bueno, un abrazo, profes, que estén bien. Un abrazo, feliz día. Hasta pronto, gracias. Muy valioso, gracias.